La historia comienza en Chicago con Daniel, quien hace algunos trucos para llamar la atención de las personas, hasta que una chica se muestra interesada y se ofrece como voluntaria. Entonces Daniel le pide que escoja una carta y que la memorice muy bien, y frente a ella barajea las cartas rápidamente, pero cuando muestra todas no se encuentra la carta que ella eligió, por lo que Daniel lanza todas al aire y para sorpresa del público, la carta elegida aparece en un edificio que estaba cerca del lugar. Al terminar el show, podemos ver que alguien con capucha observa todo de manera misteriosa. Después viajamos a Nueva Orleans y conocemos a Merritt McKinney, un experto en hipnosis que hace trucos con una pareja. Así que cuando pone en trance a la esposa, empieza a molestar un poco al esposo, descubriendo que él realmente le es infiel con su hermana, y aprovecha ese momento para chantajearlo, pues si no quiere que su esposa recuerde toda la confesión, debe pagarle una cantidad, y lógicamente el esposo accede. Después la pareja se va entre molesta y confundida, pero llama la atención que la misma persona con capucha aparece observando todo el acto de hipnosis. Nos vamos a Nueva York, donde aparece Jack a bordo de un barco que está a punto de zarpar y ofrece pagarle $5 a la persona que logre descifrar su truco, que consiste en doblar una cuchara con gran rapidez, y aunque muchos intentan, solo uno lo logró ganando $5. Y mientras todos pensaron que él había perdido, realmente había ganado porque aprovechaba toda esa distracción para robar, lo que era realmente su habilidad. Y de nuevo aparece el hombre de la capucha observando todo. Finalmente conocemos a Henley en Los Ángeles, una verdadera maestra del show de escapismo, quien se pone esposas en las manos y los pies para sumergirse en una piscina y tiene solamente 1 minuto para liberarse, o de lo contrario, las pirañas se la comerían provocándole una muerte inminente. Ella engaña al público haciéndoles pensar que se le acabó el tiempo, pero realmente esa es su magia, pues sale liberada y exitosa. Y de nuevo aparece el hombre de la capucha. Ese día todos reciben una tarjeta que los cita en Nueva York, y al llegar, Henley y Daniel se sorprenden al encontrarse, pues ya habían trabajado juntos pero se separaron. Después llega Merritt y finalmente Jack, quien muestra su habilidad de ladrón al abrir la puerta del lugar donde fueron citados, pero cuando entran solo encuentran una carta y una flor, que cuando la colocan en un jarrón se activa todo un mecanismo que libera mucho humo y se proyectan imágenes de un show que deben preparar. Un año después podemos ver a los 4 ilusionistas exitosos en una presentación donde se hacen llamar los 4 jinetes, y esa noche anuncian que harán algo que jamás habían hecho, robar un banco. Pero entre el público está Thaddeus Bradley, un sujeto que se dedica a descifrar trucos de magia. Graba todo para después analizarlo. Sin embargo, fue descubierto por seguridad y le retiraron la cámara, pero no contaban con que tenía otra escondida. Finalmente los 4 jinetes hacen todo un show para elegir al espectador que podría subir al escenario para ayudarles a hacer el truco. Su nombre es Etienne Forcier, y dice que deberían robar el Banco de París porque supuestamente es el que tiene máxima seguridad. Mientras Henley da unas palabras de agradecimiento para Arthur Tressler por apoyar a sus presentaciones, Merritt hipnotiza al francés preparando una maquinaria para que el hombre sea teletransportado a la bóveda del banco, pero antes le piden firmar una carta para darle autenticidad a la presentación, y frente a los ojos de todos ese truco funciona. El francés sí aparece en la bóveda del banco y Daniel le da la instrucción de poner la carta y su boleto del show en un lugar visible, y después le pide presionar un botón del casco que inmediatamente activa uno de los ductos de ventilación que hace que el dinero viaje hasta Las Vegas y caiga como lluvia sobre todos los espectadores. Mientras eso pasaba, un empleado en París abrió la bóveda del banco y no encontró el dinero, simplemente la carta firmada por Etienne Forcier y el boleto del show de los 4 jinetes. El caso generó mucha controversia en diferentes medios de comunicación y el FBI opta por enviar a Dylan junto con Fuller para que lo apoyara. Llegando al hotel en Las Vegas, rodean toda el área para atrapar a los 4 jinetes, pero ellos no se asustan, sino todo lo contrario, reciben aplausos del público. Desde Francia llega Alma para colaborar con el caso, y aunque Dylan no quiere trabajar con ella, finalmente accede. Juntos interrogan a Etienne Forcier, pero no pueden decirle nada concreto, sino que en vez de apoyar a la investigación, sube a una mesa simulando tocar un violín. Ahí se dan cuenta que sigue hipnotizado, así que inmediatamente interrogan a los 4 jinetes, y como no dan información útil y el FBI no tiene pruebas concretas contra ellos, los dejan en libertad. En ese momento se dan cuenta de que Thaddeus Bradley está presente y los agentes le piden apoyo para resolver el caso. Thaddeus les platica sobre sus tiempos de mago, pero dice que encuentra mucho más fascinante desmontar los trucos de otros magos,
y les habla de Lionel Shrike, a quien hace aproximadamente 30 años le había desmontado su número y cuando quiso volver a hacer trucos fracasó y se dice que murió ahogado en el río Hudson. Thaddeus Bradley acepta cooperar con la policía y van al escenario donde se había hecho el espectáculo para mostrarle a los agentes cómo posiblemente habían hecho el truco de teletransportación. En esa demostración, Dylan fue el voluntario y aparentemente aparece en la bóveda del Banco de París, pero realmente está en una réplica que se había hecho a la perfección debajo del escenario. El número del espectador tampoco fue al azar, sino que por mucho tiempo habían estado observando a Etienne Forcier y lo habían sugestionado para hacer todo lo que ellos necesitaban que hiciera. Dylan también le pide a Thaddeus Bradley que le explique cómo fue que robaron el dinero. Entonces él dice que no lo robaron del banco, sino que en algún punto lo interceptaron cuando estaba en proceso de impresión, y para robarlo utilizaron una técnica especial de hipnosis. Según él, Daniel y Henley ya se encontraban en el camión que transportaría el dinero, y Jack manejaba otro camión con billetes falsos que estaban impresos en un papel de chispa, que cuando se quema no deja rastros ni cenizas. Debido a la hipnosis, los sujetos de los camiones seguían haciendo su trabajo y no estaban conscientes de que estaban cometiendo un acto ilícito. A los 4 días, los 4 jinetes anunciaron un nuevo show en Nueva Orleans, por lo que Alma y Dylan viajan para poder descubrir a los magos. En el avión, ella le enseña a su compañero un acto de magia, y Dylan solo es amable y le dice que sí era su tarjeta, aunque realmente no coincidía. En el avión, Henley y Merritt se encuentran platicando, pero eso pone celoso a Daniel, quien los interrumpe, y Merritt entonces quiere hacer su magia con él, tratando de leer su mente, etc. Pero Daniel le dice que no lo haga con él porque eso es fácil. Así que Arthur se ofrece como voluntario, y Daniel solamente queda en ridículo porque no logra adivinar nada de la vida de Arthur. Se equivoca en el nombre de su madre, su mascota, etc. Ya en Nueva Orleans, Fuller llega con su equipo para cubrir el evento, y Dylan y Alma reciben instrucciones para cooperar con la vigilancia. En una tienda, Thaddeus Bradley se encuentra explicando a sus espectadores que en el antiguo Egipto había una orden llamada el Ojo, que utilizaba el ilusionismo para robar comida y dársela a los esclavos, y se pregunta si los 4 jinetes son esa misma orden en la actualidad. Pero Arthur Tressler lo interrumpe y le pide que deje su investigación, pues el misterio es lo que sostiene a su compañía, y si revela lo que hay detrás de sus trucos de magia, entonces la gente ya no creerá y su compañía se vendrá abajo. Arthur le ofrece $3.5 millones para que guarde silencio, pero Thaddeus no acepta. En la noche, el show comienza y se anuncia al público que puede grabar y compartir en internet. Después presentan a Dylan y a Alma diciendo que son piezas clave en su show, y le piden al público que tome los papeles debajo de sus butacas y escriban el monto de sus cuentas bancarias. Arthur es quien tiene la cantidad bastante considerable, $144 millones, que mágicamente son repartidos entre todos los presentes, diciéndoles que todos ellos habían sido estafados por la compañía aseguradora de Tressler y que solo les están devolviendo lo que les corresponde. Y todo eso lo supieron porque en el avión ellos aprovecharon la distracción de la pelea de Daniel con Merritt para obtener todos los datos de Arthur y poder devolver todo el dinero. Así que él se molesta mucho y ante todo el caos, los magos aprovechan para desaparecer. Por más que Dylan se esfuerza en atraparlos, no lo logra, generando mucha frustración en él. Después habla con Fuller para saber si realmente ese dinero se había transferido a las cuentas bancarias de los asistentes, y Fuller le contesta que sí, la operación bancaria fue real y que la cuenta de Arthur efectivamente había disminuido. Dylan y Fuller se reúnen para saber la localización de Daniel y se dan cuenta de que Alma aún lo está siguiendo, así que Dylan inmediatamente va a apoyarla, pero en ese momento choca con otro policía y no le toma importancia. Cuando llega al lugar se da cuenta de que ella estuvo a punto de atrapar a Daniel, pero no lo hizo. Muy molesto, Dylan continúa con la persecución y llega a un baño, pero Daniel no estaba ahí. Entonces se da cuenta de que el rastreador que estaba persiguiendo realmente estaba en su bolsillo. Eso lo deja peor emocionalmente y decide ir a un bar para beber. Pero cuando llega la agente para convencerlo de que vaya a casa, él la señala de ser cómplice de los magos y que por eso había dejado que Daniel escapara. Thaddeus Bradley es interceptado por los hombres de Arthur Tressler y lo llevan a donde él se encuentra. Ahí, Arthur le ofrece más dinero con tal de que acabe con los 4 jinetes. Cuando Dylan regresa a la posada, le pide a Alma que le explique el libro de la magia, entonces ella dice que antes había una orden llamada el Ojo y que los candidatos deben seguir órdenes ciegamente, pues solo la fe ciega les abrirá los ojos a un mundo de milagros, pero Dylan cree que eso es una tontería. En ese momento recibe una llamada y se da cuenta de que su teléfono está fallando, así que lo lleva a analizar
y se dan cuenta de que tiene un chip que rastrea llamadas y mensajes. Así es como los jinetes se enteran de cada movimiento que la policía hará para atraparlos. Al no entender lo que sucedía, revisan las cámaras del día del interrogatorio y se dan cuenta de que Daniel intercambió el teléfono y muy enojado ordena que instalen de nuevo el chip, pues los jinetes no saben que la policía sabe sobre su rastreador, y eso lo van a usar a su favor. Al día siguiente los magos se dan cuenta de que la policía está cerca de ellos y Daniel decide romper el teléfono de Dylan. Además trata de calmar a sus compañeros diciéndoles que no los atraparían, mientras que Jack recibe la orden de eliminar los archivos de su próximo espectáculo. La policía y el FBI llegan, pero no dejan que Alma entre al lugar, sino que Dylan avanza con todo el equipo. Merritt, Daniel y Henley salen por un pasadizo secreto para escapar por otra calle, pero no contaban con que Thaddeus los está vigilando, y en ese momento le llama a Arthur, quien le dice que los quiere ver destruidos. Dylan y Fuller llegan al departamento y encuentran a Jack quemando todos los papeles. En el forcejeo, Jack logra obtener el radio de Dylan y le ordena a los refuerzos que continúen al siguiente piso. Después continúa la pelea y Jack salta por el ducto de la basura, y obviamente Dylan va tras él. Ahí Dylan se da cuenta de que hay un artefacto que pertenece a Lionel Shrike, pero no puede detenerse porque está en una persecución. Él le avisa a otros agentes e inmediatamente pretenden atrapar a Jack, pero él los derriba y les roba el auto para escapar. Mientras tanto, Thaddeus le sigue informando todo a Arthur. Alma tomó uno de los carros del FBI y persiguió a Jack. Después Dylan y Fuller también lo persiguen, hasta que el carro de Jack se vuelca y los agentes hacen todo para salvarlo antes de que explote. Ellos se dieron cuenta de que dentro del carro había información importante que revelaba que los jinetes se dirigían a un banco en Nueva York. Por otra parte, Thaddeus le llama a Dylan para decirle que se cuide de Alma, pues al parecer ella formaba parte de la red de magos, por lo que Dylan prefiere mantener su distancia con ella. Dylan observa las cámaras de seguridad y le informan que han estado investigando a una compañía llamada El Core por más de 5 años, sospechando que pudieron acceder desde Nueva Orleans, y aunque Alma intenta apoyar, Dylan simplemente la calla. Los tres jinetes anunciaron la muerte de Jack y dijeron que aunque él ya no estaba, ellos iban a terminar lo que habían empezado, anunciando así su último show. Cuando el FBI llega al banco, se dieron cuenta de que no había nada y que el guardia de seguridad estaba haciendo la mímica de tocar un violín, pero uno de sus colegas dijo que había visto salir un camión con una carga un tanto sospechosa, así que se empezó una nueva persecución. Dylan logra esconderse en el camión y este pudo llegar a su destino, pero cuando lo abren se dan cuenta de que ahí está Thaddeus Bradley, a quien Dylan obviamente culpa de ser el quinto jinete, pero Thaddeus le dice que él también estaba persiguiendo el camión. Finalmente lo abren y simplemente salieron globos. En ese momento el show de los magos da inicio y se ve una luz brillante en la parte superior del edificio, así que el FBI asume que los jinetes están ahí, pero Alma logra convencer a Dylan de que vayan por otro lado, encontrando cámaras que habían instalado los magos. El FBI encuentra un maniquí que los magos utilizaron para engañarlos. Finalmente los jinetes logran su objetivo y el último truco es lanzarse de la azotea del edificio y convertirse en dinero que cae sobre todo el público. Pero realmente es falso, pues el verdadero dinero estaba en la camioneta de Thaddeus, así que obviamente lo arrestan. Ya en la celda, Thaddeus les explica cómo fue que los magos realizaron ese truco, diciendo que Jack realmente no murió, sino que se hizo un cambio de auto y así obtuvo tiempo para poder robar el dinero e incriminar a Thaddeus. Dylan le dice que investigó la vida de Shrike y que descubrió que la compañía de Arthur le había negado el seguro que tenía con él, y el Banco de París fue el que emitió el pagaré. Así que todo se trató de una venganza. Thaddeus no tarda mucho tiempo en darse cuenta de que realmente Dylan es el quinto jinete, y le revela a Thaddeus que siempre lo quiso tener tras las rejas para poder proteger sus trucos de magia. Los cuatro jinetes se sorprenden al saber que Dylan fue quien les repartió las cartas en un inicio, y que él les dio las instrucciones para realizar los trucos de magia, dándoles la bienvenida a El Ojo. Después él habla con Alma y le confiesa que estaba detrás de todo para vengarse de la muerte de su padre, Lionel Shrike, y ella le promete guardar su secreto. Los Ilusionistas 2. En Nueva Jersey en 1984 aparece Dylan corriendo para ver a su padre Lionel Shrike hacer un acto de escapismo, mientras que Thaddeus Bradley duda que pueda escapar de esa caja fuerte. Pero después de 5 minutos, Lionel no salió a la superficie. Desde la prisión, Thaddeus lanza una amenaza para los jinetes y les dice que él cree en el ojo por ojo. En el metro a Manhattan aparece Daniel y mediante túneles va siguiendo la pista hasta llegar a una guarida, donde una voz le habla pero no se ve ningún rostro. Entonces Daniel dice que ya está cansado de estar escondido por un año.
pero la voz le dice que Dylan pronto los reunirá de nuevo. En las oficinas de policía, Dylan le dice a su jefa que los jinetes podrían atacar de nuevo al gigante de la información, Octa, y les indica que sus pistas son pichones, porque los magos trabajan con pichones, pero lo tratan de ridículo y se van. En el departamento, Daniel encuentra a Lula May, que le explica que quiere unirse al ojo, y por más que Daniel intenta atarla, ella logra soltarse. Lula también dice que sabe que Jack fingió su muerte y que Henley abandonó el ojo porque se cansó de esperar, pero cuando él se distrae, ella desaparece. Por otro lado, Jack y Merritt reciben a Daniel, que les dice que había una desconocida en su departamento, pero cuando entran al lugar se dan cuenta de que ella está ahí con Dylan, y aunque no la reciben muy bien, ella es muy optimista de formar parte del equipo. Y por otro lado, Jack seguirá en el anonimato. Dylan les explica que la compañía Octa lanzará su nuevo teléfono que recopilará datos de los usuarios y los venderá en el mercado negro para aumentar sus ganancias, y el ojo decidió que los va a exponer. En la compañía Octa, Jack está infiltrado como guardia de seguridad, y por otro lado, Daniel hace un cambio de ropa muy rápido y consigue la firma del CEO de la compañía, Owen Case. Después se dirige al área de vigilancia y en una confusión le pega una etiqueta al guardia original que dice que salió de un manicomio, y otros guardias se lo llevan, mientras Daniel conecta un disco en el servidor. Ya en la reunión, Lula crea una distracción y Merritt hipnotiza rápidamente a Owen. Después lo lleva frente a la cámara que está lista para transmitir. Los 4 jinetes llegan al evento y Owen los presenta diciendo que ahora ellos son los que van a exponer su fraude. Cuando los 3 jinetes ya están en el escenario, empiezan a hablar de cómo Octa utiliza sus datos personales, pero en ese momento Dylan encuentra una tarjeta de magia y Jack ve que está llegando Natalie al evento con más agentes del FBI. Cuando los 3 jinetes siguen exponiendo a Owen, son interrumpidos por una voz que les dice que ahora él los expondrá a ellos. Entonces revela que Jack está vivo y que Dylan es el 5.º jinete. Todos van al punto de escape y mediante un túnel que se supone que los llevaría a un camión, realmente los lleva a un restaurante chino, algo que los deja desconcertados, y pronto se dan cuenta de que es algún tipo de magia que está creando Chase, el hermano gemelo de Merritt, y él les explica que saltaron de un tejado en Nueva York y aterrizaron en Macao, conocido como Las Vegas de China. Unos sujetos los subieron a unas camionetas y se los llevaron. Al día siguiente, Dylan recibe una llamada de nada menos que Thaddeus Bradley, quien le dice que han empezado un juego, así que será turno de Dylan de atacar. En la camioneta, Chase les dice que en días anteriores se disfrazó de vendedor de pizza y fue al departamento de Merritt para hipnotizarlo, y él soltó toda la información que su jefe quería saber. Llegando a un casino, los llevan frente a Walter Mabry, un antiguo socio de Owen Case, quien les dice que puede mover hilos en la compañía siendo un socio anónimo, porque básicamente no existe, ya que da a entender que fingió su muerte. También les dice que mientras ellos buscan audiencia y se convierten en blanco fácil de atrapar, él busca ser invisible. Les dice que para atraparlos solo jugó con su mente, pues ellos solo buscaron un tubo para huir en el tejado, pero el tubo que realmente les correspondía estaba unos metros más lejos. En ese tubo, él les envió señales que los durmieron y cayeron en un camión que los llevó a Macao. Walter les dice que está ahí porque hace tiempo le robaron a Owen, y como él era inversionista, gran parte de ese dinero también le correspondía a él. Así que ahora solo quiere que le paguen. Les explica que cuando era socio de Owen, ambos crearon una tarjeta que es la clave para cualquier sistema, pero él quería todo el crédito, así que se deshizo de Walter y ahora está dándose crédito solo. Esta tarjeta puede decodificar todo, paredes de defensa, manipular mercados y espiar a todos. Lo que él quiere que hagan los magos es robar esa tarjeta y les explica que deben interceptarlo cuando Owen se la quiera vender a un gángster sudafricano. Walter los chantajea con que en Estados Unidos son criminales buscados porque le expuso toda la verdad, y en Macao él controla a la policía, casinos y pueden tener una nueva vida, o si no, los mandará a matar. Todos se niegan, pero Daniel acepta y ahora lo tendrán que hacer. En la penitenciaría federal, Dylan se hace pasar por el agente Cowan para visitar a Thaddeus, que le ofrece ayudarle a recuperar a los 4 jinetes, pero a cambio quiere que los saque de la cárcel utilizando una orden de extradición que él mismo imprimió. En Macao, Daniel les explica que el ojo tiene una historia en ese lugar, así que si le cuentan a alguien sobre esto, seguramente los
los podría sacar del problema. Ellos llegan a una tienda de magia y encuentran a dos chinos que les van a proveer las cosas, mientras que Merritt se lleva a su hermano a beber un trago. Daniel le confiesa a Jack que intentará comunicarse con el ojo por su cuenta sin tener que avisarle a Dylan. Daniel le dice a Jack que se debe encontrar con un sujeto de sombrero azul, que es representante del ojo, a quien le entregará la tarjeta y podrán irse a casa. En un avión va Dylan con Thaddeus porque sí pudo sacarlo de la cárcel y ahora se dirigen a Macao. En el hotel, ellos planean el robo de la tarjeta que está en el laboratorio de Owen y para eso utilizarán las habilidades con las cartas, pero Merritt es muy malo en eso. Para infiltrarse, ellos utilizarán al hijo del gángster sudafricano, Hannes, a quien Merritt hipnotiza y lo hace volver a su auto, mientras Jack se hace pasar por él. En el centro científico de Macao, el sujeto le dice a sus colegas que confía totalmente en sus compañeros, y entonces los jinetes logran entrar al laboratorio. El primer obstáculo es que a Lula la confunden con una doctora, pero sale adelante. Después Jack activa las alertas de metal, pero al parecer solo se trata de su cartera. Sin embargo, les preocupa que si el chip tiene metal, no podrán sacarlo de manera discreta. Ya estando frente al armazón, los jinetes crean una distracción y Jack logra sacar la tarjeta con éxito pegándola a una carta, pero el presentador sospecha y hace que los registren de nuevo, en lo que los científicos hacen un diagnóstico completo del sistema. La revisión dura mucho tiempo y en todo ese momento la tarjeta tuvo que estar en movimiento, hasta que finalmente logran salir del laboratorio exitosos. Dylan y Thaddeus llegan a la tienda de magia y ahí él encuentra objetos de diferentes magos, entre ellos Shrike, su padre. Pronto se da cuenta de que está la caja fuerte en la que él se lanzó al río para ese acto donde murió. La anciana le entrega unas cajas con relojes diciéndole que su padre mandó hacer varios de ellos, pero en ese momento Thaddeus desaparece y Lee le dice a Dylan que Daniel se reunirá con alguien en el mercado. En la penitenciaría ya se dieron cuenta de que Dylan sacó a Thaddeus de la cárcel. En el mercado, Dylan encuentra a Daniel y aunque trata de ayudarlo, él le dice que ya contactó al ojo, así que ya no lo necesitan. En pocos minutos llega Walter y le dice que en realidad se había hecho pasar por el ojo y lo había contactado a él. Se arma una pelea y Dylan saca de la jugada a Daniel, haciéndole pensar a Walter que ahora él tiene la tarjeta, pero en realidad se la había quedado Daniel. Después de una larga batalla, Walter secuestra a Dylan con la ayuda de Chase. Daniel se reúne con los jinetes y les dice que acaba de ver a Dylan, pero en ese momento se dan cuenta de que los hombres de Walter suben a los camiones las cosas de Shrike que estaban en la tienda de magia. Walter le dice a Dylan que está haciendo todo eso para vengar a su padre por todo lo que le hicieron, y se revela que su padre es Arthur. Dylan le reclama por lo que le hizo su compañía de seguros a Lionel Shrike, pero Walter le dice que solamente quieren la tarjeta que le pertenece. Entonces meten a Dylan a la caja fuerte de escapismo de su padre y lo lanzan al agua. Logra escapar utilizando el reloj que le había dado su papá. En un carro, Arthur se reúne con Thaddeus para agradecerle por haberle entregado a Dylan. Ahora va por los jinetes. Ya que todos están reunidos, se dan cuenta de que la tarjeta que tiene es falsa y no saben en qué momento fue el cambio. Entonces, como son los únicos que saben que Walter está vivo y a él le aterroriza ser visto, planean hacerle creer que lo van a exhibir utilizando esa tarjeta aunque sea falsa. Al lugar también llegan la anciana y Lee, quienes revelan que son parte del ojo. En su teléfono, Walter recibe un mensaje que dice: ¿has visto esto? Y al abrir el link se trata de los 4 jinetes anunciando su nueva presentación en Londres, diciendo que van a revivir a alguien de entre los muertos, obviamente refiriéndose a Walter. Ellos empiezan a hacer pequeños trucos en diferentes lados para llamar la atención de todos los que los buscan, Walter y el FBI. Cuando Walter ve las cámaras se impresiona al ver que Dylan sigue vivo. Por otro lado, Merritt es interceptado por Chase, así que le avisa a Dylan y él a su vez le avisa a todos para reunirse en el punto de encuentro. El FBI llega a cada lugar, pero los jinetes logran escapar. Entonces Thaddeus les dice a los agentes que si hacen un trato con él para no regresarlo a prisión, él les ayudará a atraparlos. Los jinetes intentan escapar del FBI en motocicletas, pero son atrapados por el equipo de Walter, quienes los suben a un avión. Ahí, Daniel se ve forzado a entregar la tarjeta y se sorprenden cuando Walter la verifica y les dice que sí es real. Después los lanzan desde el avión uno por uno, pero realmente se trataba de una ilusión, pues el avión realmente estaba parado frente a mucha audiencia. Lo que ellos hicieron fue cambiar al chofer del camión en el que ellos iban,
y aprovechando su prisa para que no los vieran, les alumbraron con muchas luces para que no se dieran cuenta dónde estaban, y para fingir que el avión estaba volando, utilizaron ventiladores gigantes, luces y lluvia falsa. Finalmente Daniel obtiene la tarjeta y le explican al público que con ella pensaban manipular a la gente, vender información al mercado negro, etc. Y mientras el FBI arresta al equipo de Walter y Arthur, los jinetes simplemente desaparecen. Más tarde ellos llegan a la casa de Lee y la anciana. Ahí, Thaddeus le confiesa a Dylan que él y su padre eran socios y su acto era ser rivales, pero él no lo reveló antes porque pensó que Dylan no estaba listo para entenderlo, sino hasta que tocara fondo, y eso pasó cuando lo lanzaron en la caja fuerte y él pudo escapar. Solo así se convertiría en el mago que estaba destinado a ser. También le dijo que respecto a los jinetes tenían que aprender a trabajar juntos como un organismo sin dudar. Thaddeus se despide y le dice que abandona el juego. Los ilusionistas 3. Ya han pasado 10 años desde la última vez que aparecieron los jinetes y para sorpresa de todos, Henley está de vuelta. En la barra se le ve a una chica interesada por el celular de un sujeto que tiene carcasa de oro real. Ellos llaman a un joven al escenario y el truco está en que todos se meten en su cuerpo. Entonces ahora el joven tiene las habilidades de todos los jinetes. En la personalidad de Merritt, él pregunta por Brett Finnegan, y casualmente es un tipo rico. Entonces le pregunta si él y sus amigos fundaron el intercambio Crypto Camp Hobart, utilizando el fondo de jubilación y asistencia social de empleados de Nueva York, y aunque Brett se quiso justificar, los jinetes le mostraron que tenían los celulares de él y sus amigos y se los repartieron al público. Después le pidieron a todos que vaciaran sus bebidas en las tarjetas que tenían en mano, y esas palabras eran las contraseñas de su nueva cartera de criptos. O sea que distribuyeron todo el dinero de Brett de manera justa. Cuando la policía aparece, Brett sube al escenario y se da cuenta de que todo se trata de proyecciones de los jinetes. Y el joven llamado Bosco, al que habían subido al escenario, realmente estaba actuando. Además, la chica, June, que va con él, fue quien robó los celulares. Y Charlie siente que alguien los está siguiendo, pero sigue avanzando. Ellos llegan a un edificio que está cerrado, así que ella prácticamente trepa en las paredes y abre la puerta del departamento que está muy bien escondido. Ahí se encuentra Daniel, quien les dice que si él los pudo encontrar, entonces la policía también lo podría hacer, pero esa noche cometieron varios delitos, como robo, instalarse en un lugar que no es suyo y tener electricidad gratis. Él le dice a cada quien su penosa procedencia, botargas vergonzosas, escapadas de internados y hogares de acogida, y que pretendían ser los Robin Hood de la actualidad. Pero lo más revelador fue que realmente robaron su identidad, pues estos tres chicos solamente utilizaron el proyector para engañar a todos, y Bosco actuó como Daniel para poder exhibir al chico del celular dorado. Daniel les dice que obviamente supo del show porque los chicos pegaron las caras de los jinetes por toda la ciudad, y eso es derechos de autor. Daniel también les cuenta que 3 semanas antes recibió una carta con instrucciones para un gran show, y que el ojo lo envió para reclutarlos a ellos, pues los otros jinetes ya no están en el negocio. En Limpopo, Sudáfrica, se inaugura la mina más grande de la familia Vanderberg, que pretende vender sus diamantes, no al precio justo, sino más elevados, precios que sus compradores únicos sí pagarían. Los chicos llegan a Amberes, Bélgica, y Daniel les muestra el diamante corazón, la joya más valiosa de la historia, y la base de la compañía minera Vanderberg. Los dueños las guardan en bóvedas subterráneas en el desierto arábigo, y en 3 días se hará una subasta y será llevado a Amberes, por lo que estará al ojo público. El problema es que los Vanderberg le ayudan a traficantes de armas a lavar su dinero, y para lograrlo utilizan estas ventas de diamantes a precios elevados. En la habitación, Verónica se prepara con todo su equipo y ordena que solamente el fotógrafo Mark Schreiber esté presente, pero recibe una llamada con voz distorsionada que le recuerda lo que ella hizo hace 15 años en relación a la muerte de un niño, además de que le pide el corazón de diamante a cambio de su silencio, o de lo contrario la expondrá ante todo el mundo. En la estación hay personas para recibir al fotógrafo, pero June intercambia el letrero y entonces el fotógrafo se redirige con Bosco, que se hace pasar por James, un representante de los Vanderberg. Ellos le dicen que la dirección y la hora de su sesión fotográfica fueron cambiados. Ya en la gala, Daniel le dice a Verónica que su magia de vender diamantes era muy buena, pero que toda magia tenía una sorpresa. Ella se queda desconcertada, pero decide continuar con su agenda y va a ver al fotógrafo, que en realidad es Bosco disfrazado. En la sesión, él pide que saquen el diamante de la caja de cristal porque el brillo no lo deja hacer bien su trabajo. Verónica lo hace y June crea una distracción,
pero al parecer todo sigue con normalidad. Ya en la subasta, Bosco crea una distracción con un discurso sobre el cambio climático, y al ser atrapado por los guardias aparece Daniel Atlas, uno de los 4 jinetes de la magia, que hace un truco para que el diamante aparezca en su mano. Entonces se genera toda una persecución contra ellos. Mágicamente aparece Jake para ayudarlos, y después aparecen Henley y Merritt para escapar todos juntos. Cuando llega la policía, deducen que los jinetes no robaron el diamante de su mano, sino que en la sesión cambiaron la caja donde estaba guardado el diamante. Y en la gala activaron un mecanismo para que el diamante saliera volando y June lo pudiera atrapar. Después se dan cuenta de que el fotógrafo también fue falso. Ya en el barco donde escapan los jinetes, ellos cuentan por qué se separaron por tantos años. El Ojo quería que expusieran a un traficante ruso. Ellos cometieron errores por descuido, y por su culpa, Dylan Shrike jamás saldrá de una prisión rusa. Cuando dejan de discutir, ellos reúnen sus tarjetas y descubren un mapa. Se trata de un castillo en Francia y los chicos empiezan a tomarse fotos, pero los jinetes les piden que no las publiquen. Llegando a la puerta, la cerradura es un poco complicada, pero June le gana a Jack a abrirla. Y ya dentro, ellos encuentran artefactos de muchos magos y resuelven el acertijo para abrir una puerta secreta que los lleva a otra habitación con más artefactos todavía. Ahí se encuentra Thaddeus, que les dice que recibió una tarjeta que le indicaba que preparara esa habitación para 7 fugitivos de la ley, es decir, los jinetes. Les dice que posiblemente las instrucciones del paso que sigue está escondido en los muros de ese castillo, que solía ser su hogar. En 1943, los aliados necesitaban milagros militares para esconderse de los nazis, y acudieron a varios magos que construyeron una ciudad falsa. Ese mago fue Jasper Maskelyne. Por otro lado, Verónica recibe la llamada del sujeto con voz distorsionada y le dice que si quiere recuperar el diamante se verán en Abu Dhabi, que él llevará sus evidencias y ella debe llevar un corazón si aún tiene uno. Ella le dice a su jefe de seguridad, Letabo, que le llame al jefe de gobierno de Francia para que la gendarmería atrape a los jinetes. Los 7 empiezan a buscar la razón de que el Ojo los haya enviado a ese lugar, y se dividen en equipos para explorar, llegando a habitaciones muy extrañas. Cuando se reúnen, tienen una discusión sobre la juventud y la experiencia, haciendo cada quien un truco de magia. Entonces Charlie les habla de Jasper Maskelyne, el mago que derrotó a los nazis. De un cuadro, él saca documentos de criminales nazis y el padre de Verónica está entre ellos. Después de la Segunda Guerra Mundial, los nazis sobrevivientes huyeron por todo el mundo y el padre de Verónica se hizo rico lavando su dinero sucio. Después, ella continuó haciendo ese trabajo. Bosco descubre que la madre de Verónica se suicidó hace 15 años. Una semana después, fallaron los frenos de su sirvienta y ella y su hijo murieron en el choque que eso provocó. Hubo sospechas de asesinato, pero nadie pudo probar nada. De repente llega la gendarmería y todos huyen utilizando las habitaciones que habían explorado anteriormente. Y cuando la policía llega a donde está Thaddeus, ellos le disparan, pero él simplemente desaparece. Sin embargo, los jinetes solo escucharon el disparo y pensaron que lo habían matado. Thaddeus, Charlie, Bosco, Daniel y Henley logran escapar, pero Merritt, June y Jack fueron atrapados. Lamentablemente Thaddeus sí fue herido y murió en uno de los túneles. En la cárcel, Verónica visita a Merritt, quien le pide poder leer su rostro, y ella acepta. Él le dice que su madre se suicidó porque su padre la estaba engañando con la sirvienta, por lo que ella no soportó y le rompió los frenos del auto, para que también se muriera. Entonces Verónica se muestra molesta y prefiere irse del interrogatorio. En la jefatura llevan a una anciana bruja que estaba escandalizando en el parque y finge romperse el brazo, mientras que Verónica le pide al jefe de policía encargarse de June por su propia cuenta. Así que cuando el otro policía llega asustado por lo que le había pasado a la anciana, June aprovecha y desaparece. La anciana resulta ser Lula disfrazada y les ayuda a salir de las celdas. Lula y Jake salen por una ventanilla, pero como los policías se dan cuenta, Merritt y June tienen que lidiar con ellos. Sin embargo, June logra escapar, mientras que Merritt es atrapado por Verónica. En un túnel se reúnen todos los jinetes y Charlie descubre que Verónica estará en Abu Dhabi, así que propone salvar a Merritt y exhibir a Verónica. Pero Daniel dice que no, que simplemente utilizarán el diamante para intercambiarlo por su amigo. Y eso será todo, sin show. Pero finalmente lo convencen y acepta. Ya en el avión, ellos hacen un plan que debe ejecutarse a la perfección, o de lo contrario, nada estará bien, no hay margen de error. En el evento de Abu Dhabi, ellos se anuncian diciendo que robaron el diamante de corazón y que esa noche lo devolverán a su legítimo dueño,
que son todas las personas. Daniel recibe una llamada de Verónica diciéndole que es mejor que hagan el intercambio, el diamante por Merritt, que lo agregó a su lista de invitados para que no tenga ningún problema. La única condición es que no utilice magia. Mientras los adultos se encuentran con Verónica, los jóvenes tratan de engañar a los de seguridad, diciendo que deben remolcar el auto de los Vanderberg y van a realizar algunas grabaciones. En el intercambio, Verónica recibe el diamante y deja en libertad a Merritt, pero no contaba con que los jóvenes robarían su auto y lo manejarían por la ciudad. Los jinetes simplemente desaparecen, pero en realidad todo fue un truco creado por Verónica de abrir el suelo y dejarlos caer hacia una celda que pronto se empieza a llenar de arena con la intención de que ellos mueran. Y al mundo le dirán que fue un truco fallido, pero los jinetes no se dejan tan fácilmente y planean llenar la caja de agua para que la arena sea más pesada y rompa el cristal, permitiéndoles escapar. Mientras tanto, en la carretera, Bosco es atrapado y para su sorpresa llega un agente para decirles que tienen una ficha roja en su contra y se lo llevan, pero con su habilidad no tarda mucho en quitarse las esposas, luchar con todos y escapar. Verónica por fin llega al lugar acordado con el sujeto del teléfono y se sorprende al ver que quien aparece es Charlie, el hijo de la sirvienta que ella mató en un accidente de auto. Charlie le dice que ellos son hermanos y que ese día del accidente el auto cayó al agua y él no podía quitarse el cinturón de seguridad, así que su madre, con el último aliento, lo salvó. Verónica le pide que hagan las paces, después le entrega el corazón y al darse la vuelta le dispara una y otra vez, pero a Charlie no le hacen daño esas balas, y es que todo se trató de una ilusión, pues cuando se bajan las cortinas, ella realmente está en el escenario del show que habían preparado los jinetes. Ellos dicen que Verónica es la legítima dueña del diamante, pero eso cambiará, pues no es la única hija de los Vanderberg, sino que también Charlie pertenece a esa familia, y quien realmente había hecho toda la logística de ese show para exhibir a su hermana había sido él, desde las sombras, y también había sido él quien les hizo creer a los jinetes que el ojo los había convocado. Por eso era que nunca quería aparecer frente al público. Ya estando en el departamento de los jóvenes reciben un obsequio y se trata de un holograma de Dylan, que tacha de impostores a los jóvenes, pero finalmente les da la bienvenida al ojo porque hicieron un buen trabajo y les dice que les tiene una nueva misión. Esperamos que te haya gustado el resumen y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.